América y de habla hispana. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Julián Andrés Prieto, un gran amigo y agilista al que admiro y me ha enseñado muchísimo. Quisiera preguntarte, Julián Andrés, ¿cómo has aplicado prácticas técnicas de neurociencia en tu rol de Agile Coach? Y por qué no relacionarlo con uno de tus otros temas, expertise de la cultura, del cambio. Entonces, es toda tuya la audiencia. Adelante. Vale, Rose. Bueno, muchas gracias por la invitación. Qué rico estar acá y pues poder hablar de estas temáticas tan importantes y tan necesarias al momento de abordar nuevas formas de trabajo, procesos de transformación, ¿no? Y guiar y acompañar a las personas y a las organizaciones en ese gran proceso que, bueno, tiene sus altas y sus bajas y pues bueno, donde como te digo es fundamental que podamos empezar a aplicar desde otras ciencias, desde otros saberes, elementos que ayudan mucho, ¿no? Pues primero te quiero contar un poco para mí ha sido un camino también muy curioso este tema porque yo antes, o sea, venía acompañando procesos de cambio, de mejoras organizacionales, en fin, pero en esa experiencia yo me empiezo a encontrar como que falta algo, ¿no? Como que desde el punto de vista de los procesos, de las herramientas, de las definiciones de roles, en fin, como que todo marchaba muy bien y estaba como muy bien definido y muy bien identificado, pero al momento de la verdad siempre como que faltaba algo, ¿no? Y ahí es donde yo empiezo o se empieza en mí a despertar un interés muy fuerte por complementar con una orientación adicional más desde el humano y desde el entendimiento de los comportamientos de las personas. Y bueno, empiezo a capacitarme primero de manera informal, luego ya de manera mucho más formal, vuelvo a la U y empiezo a estudiar en posgrados asociados a psicología y me empiezo a encontrar pues todo este mundo de, del comportamiento, ¿no? Y del entender muy bien el porqué de ciertas reacciones, de ciertas formas de interactuar de las personas pues bueno, desde ahí empiezo a profundizar y a complementar mucho todo este trabajo de acompañamiento como tal a las personas y a las organizaciones a esos procesos de transformación. Eh, en ese aprendizaje, pues encuentro algo que realmente es clave para, para que estos procesos mmm, fluyan de una mejor manera, ¿no? Al final también, digamos, esa medición de que sean exitosos o no tanto, tiene que ver con qué tanto pueden fluir realmente y qué tanto las personas en medio de su diversidad pueden, pues, poner a disposición del mismo proceso de transformación, pues, digamos, la, la mejor capacidad de temas actitudinales, en fin. Y a lo que voy un poco es que ese factor clave es entender que al final en las personas, independientemente digamos, de su nivel de participación en los procesos de transformación, las actitudes con las que los enfrentan y los comportamientos que se derivan de esas actitudes, pues no son gratis, no responden a muchos elementos de su propia historia, ¿no? En la misma organización, de su experiencia en otras organizaciones, de la forma en cómo han logrado vincularse, ¿no? Con otras personas para obtener resultados o no, de la formación también académica que han tenido, ¿no? De su profesión y un poco la guía como tal que ha marcado la profesión de cada uno. Pues hay que partir de ese entendimiento, o sea, no podemos asumir que las personas se les puede como oprimir un botón y ya van a aceptar como tal el tema, ¿no? De la transformación y esta serie de elementos.
Entonces, desde allí, desde ese entendimiento como te digo, me lo da mucho empezar a meterme más en el mundo de la psicología organizacional, de la psicología del cambio, de la psicología social, eh, pues empiezo también a encontrarme con diversas herramientas que ayudan, ¿no? O facilitan, primero ese entendimiento, primero a generar conciencia o a entender, ¿no? Esa naturaleza no espontánea de los comportamientos y las actitudes, sino que tiene todo un background y una historia. ¿Quieres ahí preguntar algo? Julián, sí, Dime. cuando encuentras la base de los comportamientos y las actitudes, ¿qué prácticas o técnicas de neurociencia aplicas en este caso? Ok, hay diferentes técnicas, o sea, hay muchos elementos variados, ¿no? Muchos tienen que ver con observación en entornos donde se están presentando o donde las personas se desempeñan como tal. Hay mucho que ver con técnicas, estas que se conocen como técnicas etnográficas de hacer parte, ¿no? De un entorno donde se vive una realidad organizacional y un poco inmerso en ese entorno, pero con esa mirada de observador, pues estar un poco muy alerta precisamente de comportamientos, de emociones, de formas de, de reaccionar, de formas de responder, de grupos que se llaman, de símbolos que se generan también en esas interacciones. Y ahí empiezan incluso también a existir como ciertos componentes, más también desde la misma antropología, ¿no? De esos grupos sociales o de esos grupos, ¿no? De trabajo. Entonces, hay técnicas desde esa línea donde cualitativamente se van midiendo, se van evaluando ciertas variables de interacción en esos comportamientos, pero también se puede complementar o de por sí se complementa con técnicas de valoración de modelos de dominancia cerebral, ¿no? De validar hacia dónde tienden más las orientaciones, ¿no? De pensamiento un poco de las personas, más hacia lo racional, más hacia lo emocional, más hacia lo lógico matemático, a lo verbal, a lo gráfico. Entonces, también entran allí a aplicar, ¿no? Y a usarse una serie de herramientas y mecanismos que permiten como tal ir generando esa valoración, ¿no? También un poco más, no es tan cuantitativa, sino también desde lo cualitativo y que complementada con estas otras técnicas de observación más etnográficas empiezan a generar un entendimiento, ¿no? Un poco de esa realidad. Algunas de ellas están muy orientadas a trabajarse precisamente en la lectura de esa interacción. Otras son muy uno a uno también, muy en ejercicios de, de trabajar momentos tipo entrevista, ¿no? Con algunos de estos actores también que están al interior de esos equipos que están inmersos en esos procesos organizacionales y allí también es donde se complementa como tal, ¿no? Esa información. Entonces hay como una especie de elementos más asociados a esa lectura, que me gusta utilizar tanto la palabra diagnóstico porque se va como al tema médico, pero sí como esa lectura, ¿no? De esos diversos elementos que están asociados muy a las personas y que permiten un poco empezar a entender la naturaleza de esos factores subyacentes que generan o se traducen en esos comportamientos, en esas formas hacer las cosas, en resistencias, en ser también un facilitador, un habilitador de los procesos que se van dando y allí es donde, pues como tal, se da ese ejercicio, ¿no? A través de ciertas de estas herramientas. Incluso he tenido la oportunidad de trabajar desde también modelos como el DISC, que también genera esa orientación de diversos perfiles de comportamiento, pero de nuevo la gran conclusión es no tratar como de cerrarse a un solo tipo
de herramienta o técnica que pueda apoyar, sino poderla tener o poder complementarla, ¿no? Con diversas miradas que al final genera una cercanía mucho más real al fenómeno de comportamiento que se pueda estar dando. Ahora que hablaste de Eso, VIX, dime. recordé, recordé que hace poco vi una serie de Netflix donde el creador de Disc fue el creador de los cómics de la Mujer Maravilla. No sabía eso. Qué genial. En esas Sí, sí, sí. investigaciones que hizo él con su esposa y una de sus estudiantes de práctica. Muy Sí, bien, y de por sí entonces que generó ese tendríamos, perfilamiento, ¿no? Pues sí, wow, total. Sí, sí, súper. tendríamos como en este inicio que cuando tienes análisis de actitudes y comportamientos, esa lectura que haces, utilizas valoración de modelos de dominancia cerebral, modelo DISC y los análisis de factores subyacentes para resistencias. ¿Ahí hay una técnica que tenga un nombre específico o se llama así? No, se llama así, de por sí se agrupan como esas de los factores subyacentes, se agrupan bajo una categoría que se conocen como técnicas etnográficas, ¿no? Que es precisamente esa como vivencia cercana a la realidad cultural de un conjunto de personas para precisamente como tener esa lectura muy cualitativa de esas interacciones y de esas variables que están allí emergiendo en esas interacciones. Son técnicas Excelente, etnográficas. Uh-huh. muchas gracias. Bueno, fuera de ese primer inicio donde nos hacías caer en la cuenta de antes de comenzar, mirar primero esta parte, ¿qué otros momentos, ya ahora como Agile Coach, qué Uh-huh. otros momentos, qué situaciones y qué aplicaciones de prácticas de neurociencia nos puedes compartir que ha sido útil para ti? Bueno, ya digamos que ya he entrado en el proceso, no fuera de como de esta lectura y de empezar a trabajar. Algo también fundamentalmente descubierto es que hay que abordar mucho el tema de sesgos, porque hay muchos elementos asociados o limitantes, ¿no? Pues precisamente por todas esas construcciones que tenemos dada esa historia, ¿no? Y un poco ese camino que hemos recorrido. Entonces, allí es muy útil, ¿no? Para abordar esta gran cantidad de sesgos cognitivos que suelen ser totalmente normales en las personas, particularmente mucho, por ejemplo, el tema del sesgo de confirmación, el sesgo retrospectivo, el sesgo optimista, ¿no? Que son como los más frecuentes de cierta manera y como los más limitantes frente al abordaje de procesos de transformación. Entonces allí pues he tenido la oportunidad de utilizar, ¿no? Diversos mecanismos que primero generan una conciencia sobre el sesgo. Y bueno, ahí hay temas bastante interesantes, ¿no? Como este del efecto priming, del efecto primado, ¿no? Y cómo la forma en cómo nos llega la información condiciona también luego nuestro propio comportamiento, ¿no? Y allí se hacen algunos ejercicios, algunas actividades bastante interesantes desde allí, desde temas particulares como ese del efecto primado, para que las personas se den cuenta de cómo, de acuerdo a la forma como llega la información, eso condiciona también ciertas decisiones que toman, el no ver o centrarse o cerrarse solo sobre ciertos aspectos. Pues bueno, ahí ha sido, digamos, que alguna de las herramientas que he utilizado en ese sentido. También muy asociado a, a estos temas de sesgos de confirmación. Eh, hay herramientas también digamos, desde la neurociencia también, que tienen una aplicabilidad, ¿no? Como te decía, primero en generar esa conciencia, en darnos cuenta en dónde estamos operando vía ese tipo de sesgos y en dónde nos genera un condicionamiento frente a, de nuevo, opciones que podemos tener en el panorama y que por la naturaleza del sesgo no estamos visualizando claramente y que nos puede cerrar a mejores oportunidades o a oportunidades diferentes de actuar y de hacer las cosas para llegar como tal al resultado, ¿no? Entonces, allí entran
mecanismos como contrastes de paradigmas, como había un tema, se me fue un poco la palabra ahorita, pero es en conformación de equipos, ¿no? Sesgos para la conformación de equipos, y hay una valoración desde relacionamiento y digamos, asociación, ¿no? Niveles de afiliación de personas, dada la lectura que tienen de lo que es valioso en otra persona para mí, y que permiten ver por qué ciertos equipos se conforman de una manera y fluyen en su labor, ¿no? De una manera específica, o porque otros están siempre más con muchas más fricciones no sanas, con comportamientos de ataque y defensa, en fin, que no permiten que los equipos fluyan, ¿no? Entonces, allí también entra como tal, ¿no? Técnicas de filiación y, ¿no? y de pertenencia social que tienen que ver mucho con, desde la perspectiva de neurociencia, con las raíces de por qué somos afines o no con ciertas personas en la conformación de equipos. Entonces ahí es donde entran ya algunas técnicas ya mucho más particulares que están encaminadas, como te digo, primero a ser consciente, primero a ver qué, o sea, primero ser conscientes de la naturaleza de sus sesgos, segundo a ver qué podemos hacer, ¿no? Al momento de hacerlos conscientes. Tercero, también un poquito, y ahí quiero ser, y me gusta también llamar mucho la atención de este tema, que cuando hablamos de neurociencia y aplicado como a retar modelos que tenemos, ¿no? y en este caso sesgos, hay que tener mucho cuidado porque a muchas personas les duele retar ciertas creencias, ¿no? Y algunas personas pueden estar tocando también fibras mucho más sensibles y mucho más profundas que si empezamos a visualizar ese tipo de cosas en la dinámica que estamos haciendo, también hay que ser muy sensatos y desde nuestro rol más de Agile Coach o de facilitadores de que se dé este proceso, pues involucrar también a otro tipo de profesionales que sí son mucho más idóneos para el manejo de ciertos elementos, porque incluso podemos llegar a detectar y a mover ciertas fichas, ¿no? O ciertos hilos que descubran también ciertas patologías incluso en las personas desde el tema de salud mental. Entonces hay que tener también mucho cuidado en eso y a mí siempre me gusta resaltarlo porque no podemos pretender, ¿no? El asumir el rol de otro profesional, más en un tema tan crítico cuando una persona reta creencias, reta ciertos elementos que han sido muy valiosos para ella y que de pronto es importante que lo rete por la necesidad del proceso en el que estamos, pero que puede como activar otros elementos que son mucho más delicados y de mayor cuidado y necesitamos involucrar a ese tipo de profesionales, ¿no? Dime, cuéntame. De acuerdo, Juli. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, cuando manejamos un cierto tipo de, una matriz de cambio, en qué punto está cada persona, podemos encontrar de pronto personas que son narcisistas o que tienen una patología y no lo debemos manejar. Ojalá en todo momento un equipo ágil, una transformación tuviera un antropólogo, un psicólogo adicional al Agile Coach. Cambio y cultura acompañar a esos equipos. Igualmente, no siempre se ha generado en todas las organizaciones esa posibilidad. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos, no tuvimos ese acompañamiento de todos esos habilitadores de educación, de psicología y demás. De cierta forma, como allá el coach, como en la formación del coach, empieza uno a detectar ciertos esquemas y apoyarlos desde apoyar a esa persona en que quiere crecer. Pero totalmente de acuerdo que al tocar esas fibras necesitamos un profesional, detectarlo a tiempo y acompañarlo con ese profesional. Muy bien, entonces ya hemos visto cómo
mirar en cuanto a equipos, esos niveles de afiliación, en una transformación, cómo generar conciencia, cómo retar esas creencias, colocando aquí tu alerta de apoyarse de una persona idónea o de un profesional idóneo. ¿En qué otra? Vamos a ver, estamos en transformaciones, en equipos, ¿has hecho algún acompañamiento personalizado como Agile Coach, que utilices algunas técnicas de neurociencia? A nivel individual, como con ciertos actores también que son relevantes dentro del proceso, ¿no? de transformación. Por ejemplo, y eso lo vengo trabajando desde hace un par de años hacia acá, he empezado a involucrar herramientas y pautas que ayuden a desarrollar y a promover entornos psicológicamente seguros, y ese es un trabajo muy, muy fuerte con el liderazgo. Entonces ahí también viene un ejercicio muy uno a uno con personas que tienen roles de liderazgo al interior de las organizaciones. Y pues allí hay algunas técnicas también desde la neurociencia de entender muy bien este, ¿no? camino de empezar a exponer, ¿no? o hacer visibles las vulnerabilidades desde el liderazgo sin que se sienta o que se perciba como un tema de debilidad, sino que por el contrario exista una construcción de fortaleza a partir de esa humildad, ¿no? De mostrar las diversas vulnerabilidades, ¿no? Y allí hay ejercicios muy, muy interesantes de explorar elefante en la habitación. Hay otro también muy interesante del pescado apestoso que suele estar, no, que son temas que convertimos en tabús y cómo los empezamos a romper desde ese entendimiento particular de cómo el mismo liderazgo ha creado en los entornos organizacionales ciertos tabús y cosas que no se pueden hablar, el mismo manejo del error y nuestro relacionamiento con el error, y ahí es donde viene una técnica de neurociencia maravillosa que me encanta, que es el reframing, ¿no? o el reencuadre, el cómo reencuadrar y resignificar conceptos para poder generar un relacionamiento diferente con esos mismos conceptos ya traducidos en la realidad de una interacción día a día. Y que esto es algo que suele trabajarse muy de la mano en ese acompañamiento vía coaching ya a nivel personal de niveles ejecutivos o niveles también directivos en las organizaciones, ¿no? Allí es también muy clave en ese ejercicio de la resignificación, marcar también como una pauta muy, muy escalonada, ¿no? Como ir marcando escalones de avance sobre esa resignificación de conceptos que al final van generando o se van traduciendo en un entorno donde ellos mismos empiezan desde su propio comportamiento a ajustar, ¿no? Y a promover como tal ese entorno donde las otras personas también empiezan a fluir y a seguir un poco el ejemplo también desde el liderazgo de, de temas que hay que romper, ¿no? Hay que romper, después la palabra puede ser muy fuerte, pero hay que romper para que generen precisamente otra dinámica en el mismo entorno de trabajo, ¿no? Entonces allí yo hablaría mucho de esa técnica de reframing, y ahí, o reencuadre, por ponerlo en español, eh, acompañada de algo que se conoce como la escalera de la seguridad psicológica, que permite ir marcando ese camino, ¿no? de resignificación y como de ajuste sobre esos conceptos que generan, pues, entornos donde las personas son proclives o no a hablar, donde pueden hablar de malas noticias, donde pueden expresar abiertamente errores y fallos o no, ¿no? hacia la dirección, pues, donde esté marcado como tal el entorno y hacia donde la queremos llevar. Allí es donde entran particularmente como ese par de herramientas que últimamente he venido usando y donde he encontrado un match muy, muy,
claro para poder apoyar o apalancar la construcción o el fortalecimiento de entornos psicológicamente mucho más seguros. Genial. Julián, si tienes algo para compartirme como un mensaje final, como un resumen de las técnicas o para despedirnos de este momento. Bueno, pues si quieres como un resumen, siempre marcando un poco el camino el que estuvimos recorriendo en este pequeño espacio, ¿no? Desde esos primeros acercamientos, ¿no? Esas herramientas etnográficas de lectura del entorno y bueno, y ya allí acompañadas de herramientas mucho más direccionadas a identificar ciertas variables de comportamiento, ¿no? Y de la naturaleza de la orientación de pensamiento, ¿no? Como los modelos de dominancia cerebral o DICS o esta serie de herramientas, ¿no? Que en complemento de las etnográficas dan una lectura mucho más clara de ese entorno. Luego ya en el andar sobre como tal del proceso de transformación, pues también el tema de retos sobre los sesgos, ¿no? De hacer conscientes todos estos sesgos que tenemos y trabajar, ¿no? Desde allí con esto de contrastes de paradigmas, en fin, y de elementos que están asociados a la naturaleza y a la consolidación de esos sesgos. Eh, y el mensaje, ¿no? De siempre de tener cuidado allí con hilos que pueden empezar a aparecer en función de cosas que vamos descubriendo o de cosas que las mismas personas van retando en sus modelos mentales y en sus modelos de creencias. Y si es necesario, que en varios casos lo es, pues tener a mano algún profesional, ¿no? Muy ya especializado en ese entorno y no pretender nosotros querer solucionarlo, que no somos profesionales desde ese cuidado, ¿no? Ya un poco más de salud mental. Y por último, ya en el acompañamiento, ¿no? Lo que hablábamos ahorita último del acompañamiento hacia líderes, hacia niveles directivos o ejecutivos de las organizaciones, trabajar mucho el tema de reencuadre para resignificar muchos conceptos que promuevan entornos psicológicamente seguros y donde podemos tener esa combinación de esta técnica del reframing o del reencuadre con técnicas también orientadoras, ¿no? Del desarrollo de la seguridad psicológica para generar esos entornos donde la innovación, la agilidad y la misma transformación pues pueda fluir de una mejor manera. En Wow, esencia mi es avatar Rose te manda un beso gigante por esa capacidad de resumen que tienes. Julián, muchísimas gracias. Estoy segura que lo que escuchemos en el canal como Agile Coach nos va a apoyar muchísimo y también pondré para la grabación tu LinkedIn para que te sigan acompañando y sigan aprendiendo de ti. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por aportar a esta pregunta que llevaremos a Ágiles Latam. Y si tú puedes pasarte por allí, porque al final haríamos tipo panel, bienvenido. Si no te genial, coincide con tu misma presentación y obviamente en un Open Space, si no quieres escuchar algo más, me encantada de que estuvieras allí para que podamos, tú compartas este resumen, lo hagamos tipo panel y quede de mucho valor para las personas. Un abrazote. maravilloso. Un abrazo, muchas gracias.